El presidente Lenín Moreno ha subido vertiginosamente en la aceptación de la ciudadanía. Según las encuestas, esto le representará al presidente y a su gobierno su verdadero capital político para instrumentar sus reformas, o estará bloqueado en la Asamblea Nacional Legislativa, en tanto en la oposición como en su propio bloque. Preguntas indispensables para el secretario de la Política, Miguel Carvajal. En un análisis urgente. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Análisis Urgente aquí en su medio público Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal. Sí, y con esa pregunta voy a iniciar con el señor secretario de la Política, Miguel Carvajal. Las encuestas lo colocan a Lenín Moreno, al presidente de la República, muy alto. 81, 82, 83%. Eso le representa un capital político, pero sin embargo, en la política real, en la Asamblea Nacional Legislativa, no está claro el panorama, si tienen mayoría o no tienen mayoría para poder instrumentar todas las reformas que va a requerir el programa de gobierno. Miguel Carvajal, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo cordial a todas las personas que nos miran y que nos escuchan en todo el país. Mira, estamos por cumplir 4 meses de gobierno. La tecnocracia política siempre hace análisis de los 100 días, se ha puesto esa moda. En el plano político, nosotros podemos hacer una evaluación de algunos elementos. Recordemos que las elecciones de segunda vuelta la ganamos con un margen relativamente estrecho, muy estrecho, de 230.000 votos. Pero en este tiempo se ha consolidado el gobierno, se ha eliminado esa idea que se pretendió colocar como parte de la confrontación política de que había fraude. Ya nadie discute del fraude, nadie discute de la legitimidad. Inclusive uno de los candidatos de la oposición intentó hacer giras internacionales para decir que el gobierno de Lenín Moreno era ilegítimo. Eso se ha disuelto. Nadie discute la legitimidad del presidente Lenín Moreno. Se eliminó esa sombra que se pretendió crear de que es un gobierno producto de fraude. Pero ventajosamente, lo que se ha consolidado es la imagen de Lenín Moreno, más no el gobierno en términos de gobernabilidad. Y también creo yo se han dado pasos muy importantes en recuperación de las relaciones políticas, del diálogo político con organizaciones sociales, con organizaciones empresariales, con organizaciones políticas. Yo creo que todo esto ha redundado en un ambiente de mayor confianza política, de mayor confianza, de distensión, porque creo que llegamos a momentos de polarización política muy complicadas, muy delicadas, pero no se puede separar este proceso, que es un proceso de afirmación, de legitimidad, de avance del gobierno del presidente Moreno, de su figura y de su gobierno. Es el gobierno en su conjunto, es la figura del presidente Lenín Moreno que está poniendo su impronta, su sello propio. Lo del diálogo no nos sorprende. Lo dijo Lenín Moreno en la carta de marzo o abril del 2016, cuando él replanteó y dijo y expresó su visión de país y señalizó determinados errores en términos de gestión política. Pero vamos a lo siguiente. Los diálogos, está bien, pero los diálogos están en la ciudadanía. Pero los diálogos o la polarización migró hacia el interior de Alianza País. Y el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional Legislativa es la propia Alianza País. Y todavía es medio incierto qué va a pasar con los votos de la oposición cuando tengan la necesidad de plantear las reformas al interior de la Asamblea Nacional. A ver, esto era parte de tu pregunta. El bloque de Alianza País es un bloque que viene actuando como se debe actuar, con debate, con discusión, poniendo puntos de vista. Así se debió actuar siempre. Ahora se lo hace más público las diferencias, pero en los temas que hemos tratado con la Asamblea y con el bloque ha venido actuando de una manera bastante coherente. Miguel Carvajal, eso no quiere cambiado decir de opinión. Eso no quiere decir, perdón. Has cambiado de opinión. ¿Yo por qué? Porque te cito en tu entrevista de septiembre primero en la edición de la revista Vistazo, ¿qué me dicen? Que dice, lo que sí es evidente es que hay compañeros que hacen una crítica permanente a las decisiones que toma el gobierno y a las que no toma. Lo sano es que estas diferencias se discutan y que no funcionemos en torno a estigmas. No se trata de responsabilidad. En la política todo es posible, más aún cuando se tratan con responsabilidad ni objetividad las diferencias. Y esa última respuesta es
en relación a la pregunta que te hace el periodista de Vistazo, que te dice, ¿se va a producir una ruptura en el bloque legislativo? Pero eso es lo que te estoy diciendo, no he cambiado de opinión. No, perdón, es lo que estoy diciendo. He dicho, el bloque ha venido actuando con coherencia, con consistencia. Yo no tengo, en relación al bloque de país, queja alguna, y espero que así se sigan manteniendo esas relaciones. Eso no quiere decir que no hay diferencias, eso no quiere decir que no ha habido críticas. A mi modo de ver, tú has dicho una verdad. Hemos tenido las críticas más duras de parte de propios compañeros de Alianza País. Pero tú me has preguntado del bloque y el bloque sigue actuando de una manera absolutamente coherente con los procesos de discusión legislativa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay dos temas aquí, en mi opinión, respecto a la crítica, que es lo que tú me preguntas, la crítica interna, ¿sí? Hay más expresiones públicas de diferencias sobre varios temas. Y eso creo que al final del día es bueno. Eso es un síntoma positivo. Hasta hace 4 meses, 6 meses que yo mismo era legislador, teníamos diferencias, las tratábamos adentro del bloque. Porque así hemos tratado durante todos estos años. Que ahora existan críticas adentro del bloque y fuera del bloque, yo en general lo valoro positivo. Pero hay otro tema que me refiero en la entrevista que tú acabas de decir de estigmas. Cuando se dice, por ejemplo, es que se dialoga con empresarios y no con trabajadores, y eso se critica. Oye, acabamos de tener esta semana diálogos con el Frente Unitario de Trabajadores, con la Central Única de Trabajadores, vamos a tener diálogos con el Parlamento Laboral. Son sectores importantes, como sectores importantes también abrir diálogos con la CONAIE, y eso para nosotros es volver a los elementos esenciales de lo que fue Alianza País en el 2006, un proyecto de ciudadanos, democrático, progresista, soberano, con organizaciones sociales, con organizaciones políticas. Y claro que hay estigmas. Yo preferiría que se debata sobre los contenidos, sobre las diferencias en contenidos, y no, por ejemplo, el estigma, hay pacto con el PRE. ¿Qué pacto con el PRE? ¿Cuál es el pacto con el PRE? Intriago, sí, el señor Intriago, que estuvo en la campaña, que ya está fuera y que había trabajado 6 años en el gobierno anterior. ¿Significa que antes hubo pacto? ¿O significa que cuando Jorge Manuel Marún fue invitado a ser parte del primer gabinete de Correa había pacto también con el PRE? ¿O pacto con la democracia popular porque estaba nuestro amigo Negro Vallejo o Mauricio Dávalos? No, ¿por qué antes era bueno y ahora es malo? Pero además, a esos señores se les dijo, señores, si ustedes están en esta relación, preferimos que salgan. Y están fuera. Ustedes están en esa relación. Sí. O sea, estaban en la relación. Por los anuncios públicos entendemos que es así. Pero en la segunda vuelta trabajaron con la candidatura de Lenín Moreno y además tenían en su currículum haber trabajado con el gobierno del presidente Correa. Aquí no hay ningún pacto, eso es un estigma. ¿Frente a qué estamos entonces al interior de Alianza País? Porque esto puede provocar una ingobernabilidad al interior de la Asamblea, porque el bloque es mayoritario. Tú mismo dices, por más importante que sea un proyecto político, se pueden cometer errores o existir personas inescrupulosas en el manejo de los fondos públicos. Y en nombre de la coherencia, no se pueden callar los errores que existan. Esa es nuestra responsabilidad con la sociedad. No debemos ser arrogantes. Es una declaración dura. Es una declaración dura. Se nos ha dicho en algunos casos que lo coherente es la actitud de algunos queridos compañeros que han salido del gobierno. ¿Qué debemos pensar? Que lo incoherente es que seamos los militantes de Alianza País los que hemos desarrollado la campaña, los que nos mantenemos en el gobierno. ¿Por qué es incoherente mantenernos en nuestro gobierno y apoyar al presidente Lenín Moreno? ¿De cuándo acá es incoherente? ¿A nombre de qué? ¿A nombre de qué es incoherente? Para nosotros sería incoherente bajar las banderas de lucha por la equidad social. Para nosotros sería incoherente dejar de trabajar por educación, por salud, contra la pobreza, contra la desigualdad. Para nosotros sería incoherente dejar de levantar banderas por un desarrollo productivo en economía. Para nosotros sería incoherente quedarnos en un discurso de desarrollo económico y seguir con una política de especulación. Pero ahí viene la duda. De la propia Alianza País se habla que el gobierno se está derechizando por los diálogos con el Consejo Consultivo de la Producción y lo Tributario. Para nosotros sería incoherente dejar de luchar contra la corrupción. Para nosotros siempre ha sido un tema fundamental la lucha por un país más democrático, con libertades, más equitativo, más transparente, un país soberano, un país que empuje políticas de paz. Ahora, ¿en qué momento, en qué lugar
se dijo que los diálogos sociales y políticos son malos. ¿Dónde está en el programa de Alianza País que no hay que dialogar? Si yo dialogo con varios sectores sociales, creo que es bueno escuchar. Un gobierno progresista y democrático no puede ser autista, tiene que escuchar. El no escuchar sería arrogante. Okay, pero vamos a los puntos específicos. Pero si me permites terminar solo esto, el escuchar a sectores empresariales, sí se ha tenido varios diálogos con sectores empresariales. Escuchar no quiere decir estar de acuerdo con todas sus propuestas. Escuchar a la CONAIE, al FUT, a la CUT, no quiere decir estar de acuerdo con todas sus propuestas. Bueno, vamos a esos puntos específicos. Pues, ¿no? ¿Están de acuerdo con la eliminación del ICD? ¿Están de acuerdo con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta? ¿Están de acuerdo con la flexibilización laboral? Mira, todos los procesos de diálogo, tanto el diálogo que se ha mantenido con el presidente, los diálogos presidenciales, los diálogos sectoriales, los diálogos en el Consejo Productivo y Tributario, han permitido que diversos sectores expongan sus puntos de vista. El presidente tendrá los resultados del diálogo a partir del 20 de este mes y se estarán procesando la última semana de septiembre. El presidente la última semana de septiembre dará sus puntos de vista, pero ¿cuáles son los elementos claves? Que inclusive ya lo ha adelantado el presidente. Defender la dolarización, no tomar medidas económicas en contra de nuestro pueblo, tomar medidas que fomenten la producción y el empleo, tomar medidas en contra de la especulación, por ejemplo, del suelo, pero brindar condiciones para que se pueda recuperar el desarrollo inmobiliario del país. Entonces, con esas orientaciones se irán tomando las medidas. Yo no quisiera adelantar criterios sobre decisiones que están tomadas. Miguel, pero, por ejemplo, tú has dicho del impuesto a salida de capitales. Nosotros creemos que hay que mantener esos impuestos para evitar una crisis de la dolarización, ¿sí? La eliminación del Lo otro puede significar una estampida de dólares en el país y decimos que necesitamos proteger la dolarización. Y eso ha sido parte, por ejemplo, de los acuerdos con la banca y con las cooperativas para el dinero electrónico. Proteger la dolarización creo que es un sentimiento nacional, creo que es un acuerdo nacional. Sobre el pago anticipado del impuesto a la renta, se está estudiando para que no tenga una afectación en la recaudación, pero que también permita oxigenación a los Te replanteo la pregunta, ¿cuáles son las líneas sensibles o las líneas rojas donde no se puede negociar? Ustedes son un gobierno progresista, se autodenominan un gobierno progresista, son un proyecto político, dices, desde el gobierno vamos a apuntalar el proyecto político, por tanto es un proyecto ideológico. ¿Cuáles son las líneas que no requieren negociación? Por ejemplo, regresión de derechos. Nosotros no podemos empujar ninguna política que suponga regresión de derechos. Derechos en lo laboral, derecho al empleo, derecho de organización, derecho a tener trabajos dignos. Se puede pensar en formas de relaciones de trabajo que sin regresión de derechos permitan dar respuestas a trabajos estacionales. Hay trabajos estacionales en agricultura, hay trabajos estacionales en pesca, que hay que atenderlos, Una línea roja es dejar de luchar, por ejemplo, contra la especulación, pero se necesita fomentar la producción. Una línea roja es de alguna manera no empujar dentro de nuestras competencias los procesos de investigación y de sanción contra acciones cometidas por el mal manejo de recursos públicos. Es decir, sabiendo que eso está en el plano de Contraloría, de Fiscalía, del sistema de justicia, para nosotros un tema fundamental es seguir empujando la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Nosotros no vamos, y eso lo hemos dicho de manera reiterada, ni a perseguir, ni a encubrir, pero sí que los organismos correspondientes del Estado hagan su trabajo con absoluta libertad e independencia. Ahora, y demandando, y eso si el gobierno demanda, como demanda la ciudadanía, celeridad y firmeza en las investigaciones y en las sanciones. Sobre ese tema lo vamos a desarrollar, y cuando se te preguntó si iba a existir una consulta popular, yo no sabía que había salido siquiera la entrevista, si no hubiera ido leyendo. Bueno, por lo que veo usted no compra esta revista en todo caso, sí pero compro, bueno, pues. Vamos a lo siguiente. Cuando se le preguntó a Miguel Carvajal si el presidente Moreno piensa convocar una consulta popular, fuiste categórico y dice que yo conozca, no.
Y añadiste, las diferencias dentro de Alianza País no creo que nos lleven a una crisis política. Esto fue el 1 de septiembre, pero veamos lo que dice el presidente Moreno el 4 de septiembre. Estamos analizando llamar a una consulta. El pueblo es nuestro mandante y él deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes que garanticen el control de lo público. Todo se hará para afirmar los derechos de cada ciudadano y de todos los colectivos, los pueblos y las nacionalidades. Para que veas que hay diversidad de criterios. Sí, después ¿Te sentiste desautorizado? No, lo que pasa es que he dado mi opinión porque creo que muchos de los temas posibles de consulta pueden pasar por reformas en la Asamblea. Ahora, si es que eso no sucede, habrá que pensar en la consulta. Pero evidentemente la consulta es un recurso, y eso lo dije al periodista que creo que no lo ha puesto. Es una recurso permanente, Pero tu respuesta no fue una opinión, tu respuesta es que yo conozca, no. Bueno, fuiste no categórico. conocía, pues eso no es una opinión, eso es decir no conozco. Pero vamos a lo siguiente, sin caudillismo y con entidades transparentes para defender los derechos de los ciudadanos. Está planteando básicamente una reforma institucional que va más allá de la Asamblea Nacional Legislativa. Sin caudillismo, ¿qué significa? Eliminar la posibilidad de una reelección indefinida. Y las entidades transparentes, ¿qué significa? Bajarse a los organismos de control, a los actuales, y nombrar nuevos. Bueno, el presidente dice, estamos analizando la posibilidad de consulta. Bueno, estoy hablando de los escenarios de análisis. Analizando contenidos. Se ha planteado, por ejemplo, y el presidente Lenín Moreno ha sido muy enfático en plantear una reforma a la ley de plusvalía. Esperamos que esa reforma pueda cursar en la Asamblea. Si no se cursa en la Asamblea, evidentemente queda el camino de la consulta. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, en esa ley? Mantener los aspectos pertinentes a combatir la especulación en el uso del suelo, particularmente en el suelo urbano, porque esa ley topa también tierras rurales. Siempre pensamos que eso no tenía sentido, pero lo topa. Esa ley, por ejemplo, incluye exoneraciones de impuesto de empresas mineras que poco tienen que ver con la especulación de suelo urbano para vivienda. Entonces, hay que hacer ajustes. Habla del cobro, ¿no es cierto?, a partir del 70% de ganancias ilegítimas. Si son ilegítimas, ¿por qué no era el 100? ¿O por qué no es el 30? ¿O por qué no es el 5? Es decir, hay elementos que requieren precisar porque ha tenido un efecto. Si bien parar la especulación, también ha contribuido, en nuestra opinión, a bajar el desarrollo inmobiliario, y eso tiene impactos en la economía y en el empleo. La oposición dice, apoyaremos a Lenín Moreno en una eventual consulta popular si es que se plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, si se plantea la dada de baja de los directores o los máximas representantes de los organismos de control y nombrar nuevos, y adicionalmente la eliminación de la posibilidad de la reelección indefinida. Esos escenarios se están analizando al interior del Ejecutivo, Miguel Carvajal. Se están analizando todos los escenarios, pero la consulta popular, vuelvo y repito, es un recurso constitucional. Las preguntas se harán en función de las necesidades del país y de la propuesta programática de Alianza País que ganó las elecciones. La consulta popular no es para llevar adelante el programa que perdió las elecciones, es para llevar adelante el programa que ganó las elecciones, conversando, escuchando, incorporando, por tanto, varias de las propuestas de los sectores políticos, económicos y sociales. Los mensajes de Lenín Moreno, el presidente de la República, dan a pensar y dan para la especulación. Cuando en una reunión estamos analizando. Ya, pero déjame terminar. Cuando en el lanzamiento del programa de crédito de Banecuador, Corporación Financiera Nacional, Banco del Pacífico, habla de la profecía 666 y de que no toda la profecía se tiene que cumplir, y de acuerdo a la física cuántica, él vio el 2021. Entonces, si eso me da para la interpretación, evidentemente me lleva a la posibilidad de un planteamiento de eliminar la reelección indefinida. Claro, porque tú estás pensando en la profecía respecto a la posibilidad de elección de Rafael Correa. No. Eso lo pensé, no me pongas palabras en la boca, eso lo pensó Lenín Moreno. Uno puede estar pensando en la profecía de la corrupción, uno puede estar pensando en la profecía de la vuelta de la partidocracia,
y de los manejos financieros, te da muchas posibilidades. Y creo que esa es una de las virtudes de los mensajes del presidente Lenín Moreno. Yo veo que además de ser buen agricultor, especialista en el sector agropecuario, eres tremendamente buen taurino, por lo que veo. No, pero digo las cosas como son. Tú me dices, ¿cuáles son los contenidos? Yo te digo, se están analizando. Puede ser varios y dependerá de varias circunstancias. Muchas de las reformas pueden pasar a través de la Asamblea Nacional. Ojalá así sea. Probablemente otras no. Y se están analizando. Tú me dices que defina cuáles. Yo tengo que responderte con absoluta honestidad. Se están analizando. Pero sí te estoy diciendo cuáles son los sentidos. Mejoramiento democrático, mejoramiento de libertades, desarrollo de la producción, de la productividad, desarrollo del empleo, no regresión de derechos. Esos son los elementos con los cuales nosotros vamos a analizar las propuestas de los distintos sectores con los que hemos dialogado. Porque evidentemente, por ejemplo, el FUT está planteando algunos temas en la consulta. Reelección indefinida, también plantea temas políticos importantes, nuevo código laboral que no necesariamente va a consulta. Probablemente los sectores empresariales están planteando algunos de los temas que tú has mencionado. Habrá que irlos analizando, démonos los tiempos para ir analizando y esperemos que el presidente pueda hacer las propuestas producto del análisis. Tiempos. ¿Qué significa? Que esto se anunciará en términos de definiciones, porque cuando uno analiza, después define. Y esta definición tendría que ser después que el presidente regrese de sus reuniones de Naciones Unidas o antes que se vaya, porque en este mes han anunciado el compartir el programa económico. Sí, nosotros creemos que, y que lo comencé diciendo, que al regreso de Naciones Unidas, esto es la última semana de septiembre, el presidente podrá, en base al análisis de las propuestas, de los resultados del diálogo, hacer una serie de propuestas en el plano económico, pero también en los temas políticos. Y eso puede implicar los contenidos de la consulta. ¿Cuál será la posición del gobierno dentro de los análisis? ¿Qué está analizando? ¿Qué escenarios está analizando el gobierno nacional en relación al Consejo de Participación Ciudadana? Eliminarlo significa cambiar la estructura del Estado o simplemente pasaría por quitarles competencias para fortalecer al Consejo en términos de participación ciudadana y en términos de control social, trasladarlo a lo que ya existe. Mira, yo creo que todo eso son parte del análisis, yo podría tener una respuesta y decirte, una eliminación puede significar una reforma de la estructura del Estado y tiene otros procedimientos. Yo creo que hay que mejorar los niveles de participación, hay que mejorar los niveles de control social, hay que mejorar las herramientas que tengan instituciones como el Consejo de Participación para la lucha por la transparencia y contra la corrupción. ¿Están conformes con la gestión del Consejo? Yo personalmente no estoy plenamente conforme, pero por los resultados. Pero lo que se trata es de mejorar los niveles de participación social, ¿sí? Yo creo que en el país se cometió un error. Por mejorar los niveles de participación social terminamos institucionalizando toda forma de participación social. Y yo creo que eso debe plantearnos una serie de reflexiones de cómo mantener la participación sin institucionalizar todas las formas de participación social. Porque termina limitando también el ejercicio democrático. Creo que la línea es cómo mejorar la participación, cómo mejorar condiciones democráticas, cómo disminuir, llamemos así en general, errores, ¿no es cierto?, y disminuir también los riesgos de la expresión política de la verdad única. La expresión política de la verdad única. ¿Por qué? Porque ¿Alianza País, el proyecto político, construyó una verdad única a través de un modelo de propaganda? No creo que construyó, pero... Estás mandando mensajes, Miguel Carvajal. Pero cuando se tiene, ¿no es cierto?, muchos años de ejercicio de poder, creo que, y cuando se tiene además hegemonía en el manejo del poder, se tiende a la percepción o a la recepción de los mensajes como que esos son los mensajes únicos, los hegemónicos. Y creo que hay que tener siempre mecanismos en la sociedad para que los mensajes hegemónicos tengan sus contrapesos, sus desarrollos contrahegemónicos. Y eso creo que es una construcción democrática profunda. Y ahí está la clave de la diferencia al interior de Alianza País.
Porque vamos a lo siguiente. ¿Qué dice Gustavo Baroja en su famosa carta filtrada y que después la subió al tweet y que la anunció en Noticias 7 en esta semana? Compañeros, no nos quedemos en la lucha intestina, en las prácticas egoístas. Son duros también ustedes con los adjetivos, egoístas, y en los intereses mezquinos. Seamos generosos y demos oportunidad de gestión a nuestro gobierno. No lo combatamos desde adentro, no hagamos el juego a la oligarquía. Y si se tienen que ir algunos compañeros por corrección, que se vayan, en mayúscula. Si se tienen que irse algunos compañeros por lealtad, que se vayan. Y si se tienen que ir compañeros mezquinos, que se vayan. Y si se tienen que ir traidores a la patria, que se vayan. Y veamos la respuesta de Marcela Guiñaga, directora provincial del Guayas, en contraposición del director provincial de Pichincha. Veamos. Bueno, ¿qué dice ahí? Conspiradores. Déjenme ver por acá. Ya los ojos fallan. Son quienes hacen acuerdos a espaldas del pueblo para primar oscuros intereses que no favorecen a las grandes mayorías. ¿Quiénes son los mezquinos que mencionan ustedes? Los egoístas, que no, los incoherentes. ¿Y quiénes son los conspiradores que pactan a espaldas del pueblo? Bueno, eso tiene que preguntarle a Marcela Guiñaga. Sí. ¿Quiénes serán los conspiradores que pactan a espaldas del pueblo? Pero alguna experiencia tendrá la compañera. Aquí nosotros no tenemos pactos a espaldas de nadie. Y creo que la actuación política de Lenín Moreno ha sido lo suficientemente clara, en coherencia con el programa que fue electo, en coherencia con la carta que envió hace más de un año, en coherencia con una comprensión de la democracia más allá, mucho más allá de los pareceres de uno como, no solo como individuo, sino como parte de un colectivo. Y creo que aquí hay un elemento muy importante. ¿Cuál? No se puede avanzar en la construcción democrática, que creo que es una tarea permanente, sin valorar las opiniones, los criterios y las críticas de los otros. Lo que estás diciéndome, sí. Entonces, sin en este valorar momento las opiniones, los criterios y las críticas de los otros. Sí. Y sin valorar la crítica y la autocrítica de nosotros. Yo soy militante de la izquierda, no desde el 2006. Yo soy militante, me formé en la militancia de izquierda en la resistencia a las dictaduras militares cuando tenía 15, 16 años. Hemos estado empujando la lucha por la tierra en la formación de la Icuarrunar y de la Conalle. No es de ahora esa relación. Hemos estado empujando la lucha por la formación del FUT desde que éramos muchachos. Entonces, y la crítica y la autocrítica de esa izquierda, que también hay una izquierda dogmática, evidente, pero la formación crítica y autocrítica siempre fue un pilar. Nosotros hemos avanzado 10 años en desarrollo social, en desarrollo productivo, en desarrollo en educación, en salud, en disminución de la pobreza. Estos 10 años de la Revolución Ciudadana han sido muy importantes. Es uno de los desarrollos, de las construcciones más importantes de la historia republicana del Ecuador. Pero eso no quiere decir que no reconozcamos errores, limitaciones y que no tengamos la fortaleza necesaria para identificarlos y corregirlos. Me has dicho o me has mencionado atributos. Has dicho que no hay que perder la crítica, la autocrítica, que hay que volver a la génesis, etcétera. No lo dijiste la génesis con esa palabra, pero lo has mencionado. ¿Significa que el proyecto político Alianza País perdió la capacidad de construir el poder popular? Cuando nos hemos limitado en la función crítica y la autocrítica, cuando hemos tenido separaciones a veces justificadas con organizaciones sociales, pero hemos mantenido esas separaciones sin la posibilidad de la recuperación del diálogo político para consolidar procesos democráticos, evidentemente hemos tenido problemas, pues. Sí, que se nos critique, por ejemplo, por recuperar el espacio de discusión con la Conalle. Me parece que no tiene sentido, porque ahí hay temas importantes. Puede que no todos estemos de acuerdo, pero hay temas importantes, por ejemplo, en los temas de transporte rural, que yo cuando fui asambleísta lo veníamos trabajando y no se resolvieron los años anteriores. Por ejemplo, los temas de la educación bilingüe, la que supone no es el reparto, como puede alguien decir, no, es la incorporación de los elementos
de una diversidad nacional en los temas educativos. Pero todo eso no hablaron cuando designaron la candidatura a Lenin Moreno. ¿Cómo entender entonces la ruptura entre Rafael Correa y Lenin Moreno? Los dos principales líderes de Alianza País, perdónenme, si es el mismo proyecto político, se hubiesen sentado a conversar, esto va a ser la continuidad bajo estas líneas programáticas y no ahora tremenda sorpresa, con tremenda ruptura que pone en jaque al país. No sé si ponga en jaque al país, yo espero que no ponga en jaque al país, que no llevemos a una situación de ese tipo. Yo espero que estas diferencias que son importantes, que muchas veces están mediadas, me parece a mí, por falta de información, y por cierta ligereza en tratar las diferencias, yo espero sinceramente que podamos ser capaces, con una actitud madura y responsable, y responsable, digo. Sí, responsable. O sea, ¿no? Responsable. Sí, porque ponga la puntuación. Para que los tuiteros me pongan bien, ya. ¿no es cierto? Antes de ser víctima de los troles. Entonces, ser capaces de superar esa situación. Okay. Porque aquí lo que está en juego es cómo continuar un proyecto democrático, un proyecto democratizador, siendo capaces de consolidar los avances y de corregir los errores. Por efectos de tiempo tengo que terminar. Se necesita fomentar la producción y con esto terminó. ¿Este gabinete es transitorio? El sector agropecuario pide a gritos cambios. Nosotros no hemos hecho un gabinete transitorio, ni pensando en 10 días, ni en 3 meses, ni en 5 meses, ni en 100 meses. Pero todo, ¿Me puedes mirar a los ojos? ¿Me puedes mirar a los ojos y decirme eso? Pero por supuesto. Okay. ¿Sí? No se construyen gabinetes transitorios. Ya. Pero todo gabinete está sujeto a evaluación y sujeto a cambios. ¿Cuándo es la primera evaluación? Hay ministros que pueden irse y nos podemos ir por voluntad propia, por distintas razones. Se acaban de ir 3 ministros, amigos, conocidos, compañeros. ¿Cuándo es la primera evaluación? No, las evaluaciones son permanentes. Bueno, nosotros tenemos un mecanismo de evaluación permanente sectorial y siempre estamos dispuestos. Uno puede saber cómo termina la noche de ministro, pero de pronto ya no, pues. Bueno, hay algunos que amanecen idos. Pueden amanecer idos. Miguel Carvajal, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Nosotros regresamos luego de esta pausa. Venimos con el panel. Tenemos a Juan Pacimiño, tenemos a Diego Delgado y Sebastián Mantilla, con quienes analizaremos todo este contexto sobre lo cual hemos hablado con el señor secretario de la Política y también, por cierto, ministro de Defensa. Venimos de inmediato. Me hice una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. 1, 2, 3, Alba, 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 Alba. ¿Cómo te llamas? Alfa. En primer plano, solo cine ecuatoriano presentamos la ópera prima de Ana Cristina Barragán. Esta noche, 22 horas. La provincia de La Suay, ubicada al sur del país, esconde varios tesoros y culturas variadas que demuestran una rica diversidad de tradiciones, costumbres y creencias. En este recorrido, visitaremos bellos paisajes, conoceremos más sobre su gente emprendedora y valoraremos su cultura ancestral. Ecuador multicolor, vivimos la interculturalidad de nuestro país. Este lunes 14:30. Una travesía en busca de compatriotas. Ecuatorianos en el mundo, con Galo Arellano. De lunes a viernes, 20 horas. Autores en vivo. Todos los lunes a las 17:30. Por Ecuador TV. Somos todos. Y en la segunda parte de Análisis Urgente nos acompaña
Juan Pacimiño, doctor en Historia y catedrático universitario. Diego Salgado, doctor en Jurisprudencia y exdiputado de la República. Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, CELAE, y articulista del diario El Comercio. Regresamos, amigos televidentes. No necesitan ya presentación. Ya la introducción es muy clara. Comienzo con Juan Pacimiño. Juan Pacimiño, escondió la polla ahí, Juan Pacimiño. Juan Pacimiño, vamos a lo siguiente. Escucharon los tres lo dicho por el secretario de la Política y también ministro de Defensa, secretario de la Política encargado, por cierto. ¿Qué queda claro? ¿Va a haber una consulta popular? De acuerdo al anuncio que pronunció el presidente de la República el 4 de septiembre en términos de analizar escenarios, de generar entidades transparentes de control y no tener un país caudillista. Juan Pacimiño. Gracias. Creo que no está claro el panorama, porque si bien el presidente anunció que eventualmente podría haber una consulta, no se ha definido ninguna situación mayor al respecto. Lo que se observa más bien es que en el área social, en el área de la sociedad civil, las fuerzas se están moviendo en torno a la consulta con propósitos definidos de esos sectores para la consulta. Específicamente, un ex candidato dice que la consulta tiene que ser alrededor de dos temas. Uno, liquidar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y dos, no a la reelección indefinida. Bueno, desde allí hay un clamor especial porque atrás están sectores de la derecha y ultraderecha ecuatoriana. Pero Miguel Carvajal habla no a la regresión de derechos y no al cambio de estructura porque tienen un mecanismo Sí, hay específico. que entenderlo, que ojalá sea así, efectivamente. Pero hay otros sectores que estarían interesados no solamente en esos temas, sino en reforzar la idea de cambiar todo el régimen político, como lo ha expresado un expresidente de la República, que habla de que el régimen político actualmente existente tiene que ser liquidado. Y una última cuestión. Finalmente hay aquellos sectores que también dicen la Constitución del 2008 tiene que ser cambiada por una asamblea constituyente nueva. Hay una serie de pedidos y una serie de posiciones. Sebastián Mantilla. No solo que creo, gracias Carlos por la invitación. Buenas noches a todos ustedes, a las personas que nos escuchan. Yo creo que es inminente una consulta popular, no solamente porque de alguna manera se percibe, se deduce de las declaraciones del mismo presidente de la República, Lenín Moreno, sino también igualmente de sus más cercanos colaboradores. En el caso de Miguel Carvajal, algo ha mencionado de que eventualmente algo se va a consultar. Y creo que, aunque posiblemente se vaya a dar esta consulta, creo que es necesaria e inminente para el país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario, si es que queremos, por ejemplo, redemocratizar el país, si queremos independencia de los poderes del Estado, si queremos todo lo que de alguna manera se está promoviendo y lo que ha dicho el mismo presidente Lenín Moreno de un combate frontal a la corrupción, no se puede avanzar con este Congreso. Y vea usted lo curioso, la principal oposición está dentro de Alianza País, en la misma asamblea. Muchas de las leyes que quiere promover el mismo Lenín Moreno no va a ser posible porque tiene oposición de su misma bancada en el mismo Congreso, y la única salida, para mi forma de ver, es una consulta popular. Pero una consulta popular para tratar solamente temas fundamentales, muy pocos, no diversos, no extendida, no tratar. De los temas, y claro, hay gente que menciona, por ejemplo, del tema de una constituyente. Creo que debe ser una consulta popular, básicamente de lo que ya se ha mencionado. El tema de una cesación inmediata de las autoridades de control, es decir, fiscal, contralor, procurador, presidente del Consejo de la Judicatura, superintendencias, y también, si no se habla de una eliminación del quinto poder, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre comillas, que no ha servido para absolutamente nada, al menos reformular las funciones que tienen y principalmente, yo diría, quitarle una de las atribuciones que está en el... Bueno, se me va ahorita, que es básicamente eliminarle una de las funciones que tienen en el artículo 204. La designación de los organismos de control. Exactamente. Que quiere decir exactamente. Eso. Diego Delgado. Primero agradezco la invitación, segundo saludo a quienes están en la mesa y nos escuchan. A mi modo de ver, yo creo que es necesario primero hacer una puntualización que se la puede demostrar de manera documentada. ¿Cuál? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos establece que los mayores de 16 años son el 65.58%. Eso hace que el INEC, no ningún partido,
determine que el número de votantes era 11.118.000. Para que el Ecuador tenga 12.735.000 votantes, se requeriría que el Ecuador tenga 19.420.000 personas. Es decir, 3 millones más que los 16.450.000 que realmente da el INEC y que no ha podido refutar el Consejo Nacional Electoral, primero. Segundo, yo creo que Lenín Moreno ha ido incrementando la adhesión social porque él aparece, al menos esa es la imagen que proyecta, como que no es el encubridor que mucha gente pensó que iba a suceder con él en la eventualidad de que ganara él las elecciones. Pero aquí hay dos cosas que tienen que también decirse. El presidente Correa se garantizó, se aseguró de poner candidatos absolutamente de su gusto para la Asamblea Nacional. Y por eso es que hay como 14, 15 exgobernadores. Entiendo que hay un número igual de ministros, exministros y altos funcionarios. Primera cosa. No tiene allí representación Lenín Moreno. Primera cosa. Segunda cosa. No es lo mismo, pienso yo, a la luz de lo que conozco en la historia, estoy más de 45 años en la pelea política, lo que son la trayectoria de Lenín Moreno respecto a la del señor economista Rafael Correa. Y lo puedo demostrar documentadamente. Aquí está la hoja de vida del señor economista Rafael Correa. Él era funcionario del ingeniero León Febres Cordero del año 1984 al 87. Y 3 veces en esta campaña electoral, la abogada Cintia Viteri le dijo, ¿por qué usted ataca tanto a los socialcristianos si usted era parte del gobierno de Febres Cordero durante 3 años? Fue director financiero de un proyecto MECBIT. No, realmente. Eso fue en el gobierno de Sixto Durán y Alberto Dajic, y yo tengo aquí incluso el registro oficial. ¿Qué posición ocupó en el gobierno de Febres Cordero? ¿Perdón? ¿Qué posición ocupó? Él tenía era autoridad en el CENDES, en el Ministerio de Industrias, cuando era ministro ahí Javier Neira Menéndez. Pero además yo le quiero señalar otra cosa. Aquí está la declaración de Alberto Dajic, que dice que sí, que era colaborador del ingeniero del gobierno de Febres Cordero, y lo dice y está publicado en El Comercio del miércoles 25 Pero por de efectos enero. del tema, vamos al tema que nos compete. Es que es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo, pienso yo, alguien que tuvo una formación democrática progresista. Yo creo que él tuvo cercanía al movimiento de izquierda revolucionario en la Universidad Central. El caso de Lenín Moreno no es el mismo antecedente, porque yo no he sabido que Febres Cordero ni Sixto Durán tenga pues el socialismo del siglo XXI o una juventud socialista que dirija el doctor Alexis Mera, por favor. Primero hay 2 tendencias claritas ahí. Uno, yo creo que además hay otra cosa. El pueblo ecuatoriano, bueno, tiene algún papel que jugar. No es que aquí las cosas se van a dirimir solamente en función de las contradicciones que hay al interior de Alianza País. Ok, gracias Diego. O sea, el tema es, Alianza País y todo el Frente Unido y toda la izquierda fue tan ingenua de receptar a un hombre como Rafael Correa, que ha sido aparentemente, de acuerdo a Diego Delgado, que no ha sido progresista y no ha sido de izquierda. Bueno, ahora estamos en otro gobierno, porque comenzar a hablar del anterior nos va a llevar a otro programa. Vamos al actual gobierno. En el actual gobierno el problema sigue siendo que vivimos un momento de transición entre el anterior y este actual. Y aprovechando de esa coyuntura hay una serie de fuerzas sociales, de empresarios, trabajadores, partidos, antiguos partidos, nuevos, lo que sea, que están tratando de pescar a río revuelto para que sus intereses se fijen en el Estado. Entonces, a propósito de la consulta popular, quieren introducir los temas. Y a mí me parece que eso hay que examinarlo también históricamente. ¿Cuáles son las experiencias históricas del Ecuador? Por ejemplo, decimos, vamos a cambiar que el contralor sea nombrado por quién, que el procurador sea nombrado por quién, que el fiscal sea nombrado por quién, que los superintendentes sean nombrados por quién. Nosotros desde la Constitución de 1929 tenemos un régimen más o menos común. Los congresos han sido en la Constitución de 1929, 45, 46, 67, 79 y 98 los que han nombrado a estas personalidades. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Ecuador? Pensemos solamente el periodo 1979 a 2006. Nombrados por el Congreso, estas figuras han representado intereses de grupos, de sectores, de élites de privilegio, etcétera. Pero ante todo se generó un problema que la ciudadanía rechazó siempre. Esto es la componenda, el amarre, el buscar los votos mayoritarios para que ojalá salga la figura tal o cual. Esa ha sido nuestra experiencia. Si algo hizo la Constitución del 2008 es romper con ese esquema,
al crear una quinta función. No estoy hablando de que me guste ni que me disguste. Digo que hizo una ruptura con respecto a las constituciones anteriores. Pero y a esa función de transparencia y control social tiene en definitiva una ruptura con respecto a que sea el Congreso el que nombre a estas figuras. Pero vamos a esa quinta fusión, que parecería que es el eje central de la discusión. El tema es, ¿quién designa a los organismos de control? A ver, eliminar al quinto poder, que es la función de transparencia y control social, que sería dentro del cual estaría el Consejo de Participación Ciudadana, significaría entonces que al quitarle esa competencia, alguien tiene que nombrar a los organismos de control. ¿Es volver a la Asamblea? ¿Es preferible visibilizar la responsabilidad política de quienes van a nombrar que en el Consejo de Participación Ciudadana que se diluye esa responsabilidad, Sebastián y Diego? Creo que no está claro. O sea, lo que está claro ahorita es de que el quinto poder no ha servido para lo que funcionó. El mismo Miguel Carvajal me decía que se institucionalizó la participación social. Sí, lo dijo. Yo diría que se cooptó la participación social y se deterioró y llevó a una situación realmente negativa para el país. Y lo que ha hecho es básicamente, claro, una instancia para nombrar autoridades de control a dedo. Y lo que ha hecho a la final es de que tengamos un gobierno realmente antidemocrático, tomado por el Ejecutivo y donde ha campeado la corrupción. Entonces, en ese sentido hay que ser bien claros. O sea, se necesita dar una ruptura fuerte frente a esos 10 años de corroísmo. En esa línea de pensamiento tuyo, Sebastián, y voy donde Diego, ¿cómo instrumentas esa ruptura? Porque el tema pasa por cambiar o reformar la Constitución de la República en ese sentido. Claro, lo problemático es que al pedir, por ejemplo, el cese de estas autoridades de control, al limitar y quitar, por ejemplo, este artículo que vendría a ser el literal 10º, por ejemplo, y el 11 del artículo 208 de la Constitución, el problema es ahora quién los nombra. Y entonces, ¿qué? Pasamos a la Asamblea, donde tenemos también igual una mayoría correísta que va también a ratificar y va a poner sus propios funcionarios. Es que la solución es peor que la enfermedad. Permíteme ir entonces donde Diego. Diego, a ver, si el tema pasa por ese artículo 208, ¿por dónde va el tema si es que pasa por quitarle la competencia de nombramiento, que es una clara posición donde se contrapone Juan Pacimiño? A ver, si el pueblo es el soberano, hay que consultar al soberano. No me venga con el cuento que el pueblo no puede cambiar porque le han puesto un candado. Primera cosa. Segundo, la Constitución del año 2008 se hizo con trampa. Y existe la denuncia en la Fiscalía que presentó el abogado León Roldós Aguilera, la economista Marta Roldós y el coronel Luis Hernández, porque alteraron los textos de los artículos que aprobaron los asambleístas de Montecristi, y eso se presentó el día 26 del mes de agosto del año 2008 a las 11:50. Una vez aprobado por el pueblo tenemos esa Constitución. No, pero es entonces, que hay fraude. Ok, sí, pero estamos planteando lo que dicen ¿cuál es la los sectores. Lo que usted está planteando aquí, Carlos, es ¿cuál sería la salida? ¿Cuál es la salida entonces? Perfecto. Yo creo que debe haber tres cosas ahí. Primero, tienen que anularse todas las enmiendas porque no son enmiendas, son reformas tramposas y que se orientan además a ejercitar una dominación y un control absoluto sobre el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, se anula la consulta que pueden hacer organismos seccionales. ¿Para qué? Para que no puedan, por ejemplo, consultarles si es que puede o no explotarse el agua en fuentes de agua. Por ejemplo, ¿para qué? Para que no pueda el puerto, por ejemplo, Bolívar, ser recuperado por la población del Oro. Ya, pero volvamos al tema del Consejo de Participación. A ver, no, es que no puede funcionar eso. Esa es una trinca, es una argolla, eso no sirve para nada. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la propuesta? Mire, aquí hay una propuesta. Primero, ¿por qué no se hace una votación universal con gente que no haya sido parte de ninguna organización política en 15 años, que sean abogados que puedan ser auspiciados por las distintas corrientes de opinión? Ya. Es decir, que sea con elección como es en algunos estados de la Unión Americana. Debo entender que el planteamiento de Diego Delgado no es eliminar, sino reformar. Reformar, pero además otra cosa, la Corte, la Administración de Justicia, que fue tomada con fraude el 7 de mayo del 2011 con 1.229.330 electores fantasmas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Por qué no se eligen 100 abogados, los mejores en el país? Y de los 100 abogados, por ejemplo, por sorteo, van 9 a la Corte Constitucional, van 21 a la Corte Nacional y los otros van a las Cortes Provinciales en función de donde viven o donde provienen. Gracias, Diego Delgado. A ver, aquí parecería que el común denominador entre las personas que quieren la consulta popular es un eje en el sentido de que hay una cooptación de los organismos de control. Tú, Juan, dices que históricamente ha existido esa cooptación. Entonces,
¿Cuál es el mecanismo más eficiente? ¿Existe el mecanismo perfecto? No existe mecanismo perfecto porque la institucionalidad del Ecuador todavía sigue en construcción a pesar de las 20 constituciones que tenemos. Y el problema es que cuando viene un nuevo presidente siempre se piensa en que hay que alterar todo el sistema anterior para casi volver a lo mismo a veces. Y me parece que en la actualidad hay fuerzas que tratan de volver a ese pasado. El Congreso es el que determinaba en las constituciones desde 1929 hasta la de 1998, los congresos determinaban a estos personajes que son parte de la institucionalidad del Estado, ciertamente, pero que brindaba la oportunidad de hacer componendas y amarres en los congresos, y eso es lo que la ciudadanía rechazó permanentemente. Pero vamos también más adelante. Esa es una parte del problema. El otro problema es la parte económica. ¿Qué está pasando en la vida social del Ecuador cuando hay distintas fuerzas que tratan de volcar lo que dice la Constitución del 2008, que no es revolucionaria ni está planteando un cambio del capitalismo para que mañana ya estemos en otro sistema? Simplemente avanzó en cuanto a la participación del Estado en la economía y la reforzó. En cuanto a los impuestos directos y sobre todo el de la renta para una mejor redistribución de la riqueza y hacer con ello también un planteamiento hacia el buen vivir. Y reforzó derechos laborales y sociales. Si es que eso lo reforzaríamos, si es que eso hace el nuevo gobierno, si es que, como lo ha dicho Miguel Carvajal, de eso no se va a cambiar y se va a reforzar mejor, qué bueno que es así. Pero, sin embargo, me temo mucho que hay fuerzas que están ganando en parte esas batallas. Los altos empresarios, una élite empresarial que pretende flexibilizar el trabajo, que pretende que la economía cambie hacia el ámbito privado y con fuerza en ese sector, que ya de hecho algunos de las cuestiones avanzadas por el actual gobierno han sido aplaudidas hasta por los bancos. Entonces, ese momento me inquieta porque comparando con lo que la Constitución quiere hacer, entonces en materia económica podríamos consultar, ¿quiere usted que siempre se respete los planteamientos económicos para el buen vivir, la redistribución de la riqueza y la afectación a las élites concentradores de la riqueza en el pueblo ecuatoriano? ¿Quiere usted que eso se refuerce? Entonces vamos a votar que sí en ese momento. Ahora, pero vamos a lo siguiente. Miguel Carvajal fue muy claro, dijo, no regresión de derechos. Y cuando se le preguntó sobre el tema laboral, dijo no a la regresión de derechos, no a la flexibilización, pero puso ciertas excepciones. Y ciertas excepciones tienen que ver con las modalidades y particularidades específicas de ciertos sectores de la economía, como el sector agropecuario, como el sector pecuario y como ciertos sectores como el turismo incluso. Sebastián Mantilla. Bueno, yo creo que el mismo Miguel Carvajal y el mismo presidente Moreno ha sido claro y ha dicho que de alguna manera hay que promover ciertos cambios para que la economía crezca. Yo creo que discrepo realmente, pero frontalmente con lo que dice el historiador Pazmiño, porque creo que no se acerca a la verdad. Creo que un poco es el relato que estamos medio acostumbrados a escuchar durante 10 años de gobierno. Y creo que si es que algo hay que mencionar, por ejemplo, además del crecimiento de la corrupción, de la impunidad, del favoritismo a ciertos sectores, es también el pésimo manejo de la economía. Y creo que no es un asunto simplemente de decir o de virarse a la derecha para que ceder ante los intereses del capital o de los empresarios. Tenemos empresarios pequeños, medianos, en todo el país, que no han podido crecer y que no han podido desarrollarse porque han tenido un Estado grande, gigantesco, que no les ha permitido. Entonces, creo que hay que reconocer los errores y creo que ha habido un pésimo manejo, ve usted, Carlos, contradictoriamente manejado por un economista, que parece que ha sabido más de política que de economía, porque al país le ha llevado a una situación de depresión, de un crecimiento realmente negativo, y muchos de los sectores, usted ve, por ejemplo, cuántas empresas han cerrado, cuántas empresas en el último año han despedido gente, cerca de 840,000 empleos se han perdido por medidas e incluso leyes como la ley de la plusvalía. Entonces, en ese sentido, creo que lo que ha dicho Lenín Moreno, de abrir un espacio al diálogo, a la concertación, no implica tampoco aceptar todo lo que dicen los empresarios. Muy bien, aceptar ciertas cosas que pueden ser positivas, pero que no vayan, digamos, de manera regresiva a los temas sociales. Esa discrepancia, va a la réplica Juan Pazmiño y paso donde Diego. Bueno, los datos internacionales y de una entidad que no tiene nada de correísta ni de anticorreísta, como es el Banco Mundial, contradicen lo que estás afirmando. Porque los datos económicos de estas entidades refuerzan la idea que durante al menos 8 de esos 10
años la economía creció. Se hizo una amplia redistribución de la riqueza, muy fuerte por cierto, se hizo una gran inversión pública, se aprovecharon las condiciones del auge petrolero. Lo que dice el Banco Mundial es que en los últimos 2 años, en efecto, hay una ligera reversión sin que eso haya penetrado a una altísima reconcentración de la riqueza. Pero permíteme terminar. Y dice ese mismo organismo, y sobre todo el último estudio de la CEPAL, que para el 2017 la economía está recuperándose. ¿Alguna aclaración? 30 segundos y paso donde digo. Yo solo me refería a los 3 o 2 últimos años y que generalmente se tiende a decir que esto es producto de la crisis de la bajada del precio del petróleo. En el fondo, fue mal manejada la economía, pese a que tuvimos ingentes recursos petroleros. Y mire, Carlos, ¿cómo puede ser que terminemos el gobierno de Correa y tengamos 60.000 millones de deuda pública? Ok, gracias, Sebastián. Si en el evento que el presidente de la República decida convocar a una consulta popular, ¿estarías de acuerdo, Diego, de incluir temas en relación al tema laboral? Y yo creo que es importante qué va a preguntar el presidente. Porque si el presidente quiere concertar con determinados sectores, olvidándose los intereses de los sectores poblacionales y populares, yo creo que debería ir el pueblo ecuatoriano a recoger el 12% de firmas del artículo 444. Es decir, no hay por qué hacerse lío en lo que tiene que ver con todas las enmiendas. A mí me llama la atención que el señor Guillermo Lasso ahora diga que solo 2 o 3 temas hay que cambiar. ¿Y por qué está de acuerdo ahora entonces de que las Fuerzas Armadas tengan que entrar a la represión interna? ¿O por qué está bien ahora que quede la mutilación de las atribuciones de la Contraloría? ¿O por qué está bien determinadas otras regulaciones como autorizar, por ejemplo, que las autonomías prosigan sin límite? Primero, tiene que con una pregunta decir que si está o no de acuerdo con lo que son las enmiendas en las que hay 3 preguntas sobre la reelección. Primero. Segundo, ¿en qué le impide al pueblo ecuatoriano que pueda, para recuperar las instituciones que están secuestradas, que pueda recuperar a través de asamblea? Porque van a tratar, evidentemente, si es que hay una propuesta que se hace, ¿qué van a decir? Que sencillamente con una acción de protección, la corte que tienen ellos secuestrada o cualquier organismo les va a dar la razón, van a bloquear todo. Es más, yo creo que el propio presidente de la República, el expresidente, mire usted, resulta que maneja la documentación del señor presidente actual. Es decir, él se jacta que la documentación de Carondelet esté en manos de él en Bélgica. Miren ustedes. Es decir, ni siquiera existe el menor respeto. Una cosa adicional además. En estos 10 años que alguna gente dice que ha ganado, aquí los que han ganado han sido los círculos financieros más importantes y tradicionales. Revisemos los montos de la ganancia. Y han ganado las multinacionales. Se han llevado gran parte de la riqueza petrolera. Las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre. Se han llevado, ¿qué cosa? Los puertos. Puerto Bolívar, Puerto Pozorca. ¿Tú plantearías una constituyente? Yo creo que, aparte del otro, sí. Y es más, permítame una sola cosa. Pero rapidito que ya estamos terminando para las conclusiones. Permítame que le lea una pregunta central que yo le quiero proponer al señor presidente. ¿Cuál? Es esta. Que ponga a consideración del pueblo ecuatoriano la siguiente propuesta. El pueblo ecuatoriano recupera para sí la propiedad absoluta y el control exclusivo, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del petróleo, minas, tierras raras y gas ubicadas en el territorio de la República, en sus aguas territoriales y mar adyacente, así como el sector eléctrico, telecomunicaciones, biodiversidad, agua potable, agua de riego, ríos, vertientes, riberas y playas, puertos. Está claro cuál es tu propuesta, Diego, pero ya es propiedad del Estado. No, señor, está en manos de las multinacionales. Sí sabe usted que Puerto Bolívar tiene la empresa Import de la familia Indiriva 50 años. Pero por concesión, pues no señor, por propiedad. ¿De qué tipo de concesión me está hablando? Perdóneme. Cuando se construyó el puente del río Guayas, se hizo ahí una concesión en la que la compañía italiana que ganó el concurso estaba con fiscalización conjunta hasta que recuperó la inversión. En 8 años recuperaron. ¿Por qué le da 50 años Puerto Bolívar y el puerto de Pozorca y 40 años el de Manta? Y hago la reflexión siguiente. Cuando en el Perú entregó a Fujimori para 50 años y para 50 años Carlos Salinas de Gortari, ¿sabe qué dijeron los políticos del Perú y de México? Que atrás uno de los inversionistas era Fujimori y que era Carlos Salinas de Gortari. Gracias, Diego Delgado. Vamos a las conclusiones. Juan Pacimiño. El presidente Lenín Moreno tiene una oportunidad de oro para continuar lo que la Constitución de 1929, de 1945, de 1979 y del 2008 han tratado de hacer en la
construcción de una institucionalidad distinta sobre el país. ¿Y qué es esa oportunidad? Reforzar exactamente esos 3 lineamientos a los que hice alusión hace un momento. El rol del Estado, el rol de los impuestos, el rol del trabajo regulado en beneficio de la sociedad. Eso está garantizado por la Constitución y por eso es que esa parte o no se la topa muy firmemente a veces en las discusiones o simplemente se la espera volcar en un momento determinado. Pero además hay otra cosa, el presidente Lenín Moreno tiene hoy una oportunidad de oro no solamente para combatir la corrupción pública, sino la corrupción privada también. Esta mañana estaba viendo el informe del SRI. Tenemos en la actualidad 215 grupos económicos, 78 grupos con presión fiscal menor al 1,5%. ¿Y sabes cuánto están debiendo? Monto total de la deuda de los integrantes de grupos económicos es de 2.260.157.584, es decir, el costo del metro de Quito. Lo de Odebrecht frente a esto es un pálido reflejo de lo que debería ocurrir. Así es que tenemos que también actuar en ese sentido, ser coherentes para construir un país que brinde la oportunidad de que se refuerce la institucionalidad que se viene construyendo desde la Revolución Juliana hasta nuestros días prácticamente. La Revolución Juliana, ese es un programa que quiero hacer hace tiempo. Sebastián. Bueno, yo lo que creo es de que hay que aprovechar, digamos, el momento político, el apoyo que tiene ahorita Lenín Moreno del 85% para ahora promover un proceso de reforma y de cambio. Yo creo que los procesos de, digamos, de democratización y de institucionalización no siguen procesos, digamos, ascendentes de consolidación, sino que son discontinuos. Y creo que, por ejemplo, en el caso de la Revolución Ciudadana en estos 10 años, fue hasta cierto punto, en los primeros años positivo, pero después fue regresivo. Y regresivo porque rompió con la institucionalidad, se fue encima de la democracia e incluso... Fíjese usted, Carlos, que en lugar de ir a un proceso de consolidación progresivo de la democracia, aquí se ha dado un proceso de transición a la inversa, donde se ha consolidado un modelo autoritario, corrupto, donde campea la impunidad. En ese sentido, si me pregunta a mí qué haría, yo plantearía así una reforma, haría una comisión igualmente, una comisión conformada por diversos sectores para plantear reformas en toda la Constitución. No solamente el tema del quinto poder, no solamente el tema de las posibles enmiendas, la elección indefinida. Pero como eso puede ser complicado políticamente, creo que el tema de la consulta es clave y en esa consulta deberían ir no más de 3, 4, 5 preguntas, pero referentes a lo principal que tiene que ver con la institucionalidad. Si ponemos el tema de los recursos económicos, entonces, digamos, los sindicalistas van a decir, pongamos un tema, los empresarios pongamos el otro tema y no llegamos a nada. Creo que la prioridad ahorita es el combate a la corrupción, a la impunidad y reinstitucionalizar el país y fortalecer la democracia. Sebastián. Diego, terminas. Mire, yo tengo aquí los datos del Banco Mundial sobre la situación de la juventud y las universidades. 900.000 habían que no entraron a las universidades, ahora son más de 1 millón. ¿Qué pasa en el sector agrícola? Es el sector que ha sido la cenicienta. Es decir, revisemos la cantidad para los Estamos en conclusiones, Diego. Sí, pero yo quisiera ir, por ejemplo, habría que respaldarles y ayudarles a ellos. Y quiero plantearle una cosa. Resumamos. ¿Por qué? ¿Qué problema habría que haya una Asamblea Nacional en la que el pueblo ecuatoriano pueda reinstitucionalizar? Porque aquí lo que se ha ido armando es un proyecto fascistoide, con un aprendiz de Führer, con todos los poderes, con todos los controles sobre todas las funciones, que es además dueño y señor de todas las entidades del Ecuador. Entonces aquí se ha destruido el sistema educativo, ya no hay ni normales ni facultades, ahora hay la UNAE que está lleno de profesores extranjeros y se va desnacionalizando. Se ha venido desnacionalizando y desinstitucionalizando y desestructurando las Fuerzas Armadas. Han hecho más daño que la oligarquía y las Fuerzas Armadas del Perú. Las políticas de desmembramiento le han quitado desde el IAEN hasta lo que significa la presencia en organismos públicos que tenía Fuerzas Armadas. Han destruido el sistema de salud. Es más, aquí en el Ecuador ahora todo el mundo se queja que los medicamentos no valen. Pero ¿quién fue pues el que destruyó el famoso Izquieta Pérez que funcionaba desde 1937? ¿Quiénes han destruido el país? Pues hay que reconstruir el país. Coincide en una cosa, lo que decía el historiador Paz y Miño. El señor presidente tiene una oportunidad de oro, porque eso evidentemente él tiene que responder. ¿Ante quién? ¿Ante un círculo o ante la nación entera? ¿Ante sus amigos o ante la historia? Gracias, Diego. Gracias, Sebastián. Gracias, Juan. Como siempre, las conclusiones las sacan ustedes. Yo los espero el día de mañana. Esto fue Análisis Urgente y Ecuador TV. Ecuador TV presentó
en Análisis Urgente.